Ahora sí. Bien, muy bien. Estamos conectándonos ya con la última plataforma. Pero muy buenos días. Le damos a todos los que están ya conectados. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate. Ya llegó. Ya subió. Correcto. Y ya estamos también con Instagram. Bien, hoy no vamos a tener el devocional, vamos directo a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Y vamos a ver algo de nuestro seminario para matrimonio. Ya estamos en Instagram. El tratamiento está en orden. Bien. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora tener vida. Venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. No nos dejes caer en tentación. Si en algún momento caímos en la tentación, que su gracia y su misericordia, oh Padre Santo, sea con cada uno de nosotros. Y que el don del arrepentimiento impartido por usted pueda ser recibido por nosotros, de tal manera que podamos caminar con la libertad, oh Señor, de conciencia, de saber que usted, oh Padre Santo, nos está conduciendo. Y que nuestro testimonio sea similar a nuestra prédica. Que nuestras acciones hablen tan alto como nuestras palabras. En Jesús. Amén. Me pareció que alguien quería entrar. Estamos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, lección número 11. Ministrar a los más necesitados. La gran realidad de la razón de nuestra existencia. Se han escrito muchos libros tratando de explicar el propósito de la iglesia de Dios en la tierra. Y vaya, que han surgido un montón de iglesias. Y todas tienen la razón. Todas dicen tener la razón. Incluyendo aquella que está convencida de que está predicando lo que no es. Porque abiertamente y sin ningún recelo lo hace. Pero encuentran justificada su acción. Porque atienden las necesidades de su prójimo. Estos grupos religiosos
que toman Santiago 1:27. Lo hacen con la intención de obtener la salvación por obras. El día de hoy quiero comenzar diciendo, no importa cuántas viudas desamparadas tú atiendas, no importa cuántos privados de libertad visites, ninguna de esas acciones te van a hacer o te van a dar mérito o algún crédito o te vas a ganar algún derecho al cielo por haber hecho y por haber cumplido con tu deber. Es deber de todo cristiano obedecer el mandato del Señor. Y por obedecer, el Señor no te ha prometido el cielo, porque ya te lo dio en tu desobediencia. Lo único que tú estás haciendo cuando obedeces es respondiendo a tu estado. No confundas el significado de una religión pura y una religión sin mancha. Porque la religión de Cristo no la puedes encerrar de manera particular o privada. Porque el mismo Jesús dijo, tengo ovejas en otro redil. He conocido personas que si por obras se ganaran el cielo, la Madre Teresa de Calcuta ya estaría allá. ¿Me estás entendiendo? Por muy buenas que sean y por la cantidad que sean tus buenas acciones para con los más necesitados, lo único que te va a garantizar el cielo es que tú hayas conocido a Jesús. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste el reino de Dios. En vivir una relación con Jesús, conociéndolo cada día, cada minuto, cada hora. Y como consecuencia de esa relación con Jesús, como consecuencia de saber que estás viviendo la vida eterna. Santiago 1:27 fluye solo. No te molesta en absoluto tomar lo poco que tienes como la viuda de Sarepta, el poco aceite y la poca harina que tenía. Preparas comida para Dios primero. Toma lo que tienes como la otra viuda que tomó todo lo que tenía, porque no tenía más de 2 dracmas. 2 dracmas podría ser hoy día que
2 monedas de 5 centavos. Era todo lo que tenía. 2 moneditas, con la que posiblemente iba a comprar un pancito y posiblemente le alcanzaba para una taza de café. Y luego esperar la muerte, como dijo la viuda de Sarepta. Pero ambas dieron todo lo que tenían. Todo lo que tenían. Y a ninguna de las dos le faltó el pan. Porque entendieron lo que es la religión pura y sin mancha. Tus obras son consecuencia de que eres salvo. O son consecuencia de que no eres salvo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. En el segmento Jesús, Dios y la sexualidad, quiero llamar la atención hoy a estamos en el primer capítulo. La relevancia de las escrituras en los problemas contemporáneos relacionados con el matrimonio y la sexualidad. Escrito por el doctor Juavena Doncor. Me voy al último párrafo de la página 1. Pero para entender de qué estamos hablando, permítanme decirle, ubicarlos en lo que vimos ayer, que fue rápido, por cierto. Las costumbres y las leyes que regulan el matrimonio son muchas y difieren de cultura en cultura y de país en país. Entonces, un favor. Para nosotros, sin embargo, y cuando hablamos de nosotros, el doctor Doncor se refiere particularmente a los adventistas del séptimo día. Nosotros te invitamos a estudiar, pero tú no estás obligado a estar de acuerdo con nosotros. No es mi intención convencerte de que yo tengo la razón. Es el Espíritu Santo el que trabaja y el único que tiene poder para convencer. Y usted está aquí es por obra y gracia del Espíritu Santo y no de este servidor.
Yo mismo estoy aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Créanme, que si fuera por mí, yo estaría en mi cama durmiendo. Amén. Así que cuando decimos para nosotros, nos referimos a aquello que el Espíritu Santo ha convencido de hacer las cosas según su conducta. Y te doy gracias por estar con nosotros. Saludos a Rey González. La dañé. Bueno. Me quedé. Déjame ver. Déjenme conectar acá con Instagram. Ya regreso. Algún día tendremos a alguien que opere mi trato. Yo me encargo de él. Para nosotros, sin embargo, la idea del matrimonio cristiano sigue siendo relevante. Pero, ¿cómo fundamentar el matrimonio cristiano? Para empezar, el matrimonio cristiano comporta la idea de que para el creyente, con independencia de la cultura y el país, el matrimonio es preeminentemente una institución que debería concernir a la iglesia como cuerpo de Cristo. De eso se trata el estudio del día de hoy. Cuando usted se unió en matrimonio con la iglesia, usted se unió al Señor Jesucristo, espiritualmente hablando. Por lo tanto, cuando usted escoge compañero o compañera, según sea el caso, usted no puede hacer esto sin pensar que tiene que buscar consejo en la iglesia. Por ejemplo, se sintió impresionado por una joven que un buen día conoció. Inicia una relación de amistad con ella.
con propósito de alcanzar algo más que una amistad. Pero no toma en cuenta cuál es la fe religiosa de esa muchacha. Usted está actuando contrario a lo que Dios espera de usted. Del momento en que usted se entera que la muchacha no es de su fe religiosa, sus intenciones en esa relación deben cambiar. Pero si usted obedece a la voz de su corazón y no a la voz de su conciencia, usted se mete en problemas. No solo con su familia, literal, sino con su familia espiritual. O sea, con Dios. ¿Cómo lo dicen el doctor Doncor? ¿Cómo lo expresa? El doctor Doncor lo expresa así. Para empezar, el matrimonio cristiano comporta la idea de que para el creyente, con independencia de la cultura y el país, el matrimonio es preeminentemente una institución que debería concernir a la iglesia como cuerpo de Cristo. Con esto no se sugiere que el matrimonio sea un sacramento, ni siquiera una ordenanza en la iglesia. O sea, no todos están obligados a casarse. No porque tienes vida, tienes que cumplir esa etapa en tu ciclo de vida. Porque los solteros también tienen derecho al cielo. Continuamos. De hecho, la Biblia nos considera personalmente responsables de nuestras acciones en asuntos relacionados con nuestros intereses eternos. Filipenses 2:12. Miremos Filipenses 2:12. Vamos a abrir la Biblia. Y vamos a ver qué dice Filipenses 2:12. Filipenses se encuentra después del libro de Efesios. Y Efesios se encuentra después de 2 de Corintios. Intentamos qué nos está diciendo el apóstol, el doctor Doncor. Ya le iba a decir el apóstol Pablo, pero no es el apóstol Pablo, es el doctor Doncor. Cuando cita al apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Por eso es que el doctor Doncor dice que de hecho la Biblia nos considera personalmente responsables de nuestras acciones en asuntos relacionados con nuestros propios intereses. No porque el maestro está presente, tú eres obediente. El apóstol Pablo dice que aún en su ausencia, los hermanos de Efeso eran obedientes. Ahora, ¿qué sucedió en Efeso?
El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, llama la atención a algo que hicieron los hermanos de Éfeso. ¿Qué hicieron los hermanos de Éfeso? Escuche lo que pasó después. Pablo dice en Efesios 2 que los hermanos de Éfeso siempre han sido obedientes. Bueno, en los tiempos de Pablo, la iglesia de Éfeso era una iglesia naciente. Estaba ese fervor por las cosas de Cristo, por los asuntos de Cristo, por los negocios de Cristo. Estaban llenos de ese primer amor. Eran obedientes aún a ausencia del maestro. Pero también Pablo dijo que él sabía que cuando él no estuviera, cuando él ya no estuviera con ellos, las cosas iban a cambiar un poco. Porque vendrán falsos adoradores y falsos profetas. Y como consecuencia de la entrada de estos falsos adoradores y falsos profetas en la iglesia primitiva, en el caso de Efeso ocurrió lo que el apóstol Juan menciona en Apocalipsis 2. Leo. Escribe el ángel, Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso. De paso, el ángel nunca se mueve de la iglesia. Donde usted vaya, porque usted es la iglesia, el ángel de Jehová está con usted. Y es interesante que el ángel de Jehová está registrando todo lo que la iglesia hace. Y por eso el ángel escribe. Pablo redacta lo que el ángel escribe. Juan redacta lo que el ángel escribe. De la siguiente manera. El que tiene las 7 estrellas en su diadema y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Lo primero que relata es una de las características de Cristo. Y deja claro que el que está hablando no es Juan, no es el ángel de la iglesia, de la iglesia de Éfeso, sino Jesucristo. El propio Jesús escribe: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Esto va en armonía con lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios 2. Y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Por supuesto, la iglesia de Éfeso estaba advertida de que cuando el apóstol Pablo partiera, vendrían falsos profetas y falsos apóstoles, mentirosos. Y al comparar lo que estos
enseñaban con lo que la iglesia había aprendido del apóstol Pablo, pudieron descubrir a los mentirosos y a los falsos profetas. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Todas estas características describen lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2 sobre la iglesia de Éfeso. El propio Señor Jesucristo lo identifica a través del vidente de Patmos. Pero entonces, ¿qué pasó con los hermanos de Éfeso? Jesús dice en el versículo 4, pero tengo contra ti. Este es uno de los peros de la Biblia. A mí me gustan los peros en la Biblia, pero este es uno de los peros de la Biblia que no me gusta. Pero tengo contra ti. Mire, cuando se mencionan todas estas características de Éfeso, nosotros las hacemos nuestras, porque son buenas. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor al nombre de Jesús y no has desmayado. Allí nos metemos nosotros y todos somos miembros de la iglesia de Éfeso. Gracias. Thank you. Gracias, gracias. Por su primera participación con nosotros. Pero ahora llega el versículo 4. Y muchos de nosotros nos sacamos de la lista de los Éfesos. Porque solo queremos que se nos digan las cosas buenas. Pero cuando llegamos a las cosas malas, no, yo no estoy ahí. Porque yo no tengo nada malo. Entonces, ¿por qué tu matrimonio anda manga por hombro? Si tú no tienes nada malo, todo te debería salir bien. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo en tu matrimonio? El Señor Jesucristo te dice por medio de el mensaje a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Ese es tu problema. Tienes todas las características positivas que una iglesia puede tener, que un cristiano puede tener. Pero estás trabajando en la iglesia sin amar al objeto principal de la iglesia, Cristo Jesús. Aquel a quien amaste en un principio. Aquel que te fortalecía y que te sostenía haciendo lo correcto, conduciéndote, tomando buenas decisiones. Y que todo lo que tocaba se convertía en oro. Tu sombra sanaba a los enfermos. El pañuelo que usaste al ser colocado sobre un enfermo era curado. Pero ahora Éfeso
estás sufriendo porque has dejado tu primer amor. Aquella razón por la cual se casaron. ¿Cuál es el problema? Se ha perdido el primer amor. Hoy día estás más preocupado porque te aplaudan que por darle la gloria a Dios. Te preocupa en gran manera el número de personas que saben lo que estás haciendo. Y te has desconectado de saber si a Dios le gusta lo que estás haciendo. Se te olvidó que el que importa es Dios. Y te has hecho tan famoso que ahora piensas que tú eres el más importante. E incluso cuando anuncias una campaña que vas a hacer, te vas a un fotoestudio que te tomen la mejor foto. Porque la foto tuya es la que debe aparecer en el volante, en la volante, en el banner, en la publicidad. Debes aparecer tú porque tú eres el centro de tu campaña. ¿Y sabes por qué? Porque has dejado tu primer amor. Estás más preocupado por los números. Estás preocupado por los me gusta. Estás preocupado por el número de espectadores que están viendo. Y cuando llegas al lugar de la campaña, si hay una o dos personas, incluso llegas a cancelar la campaña. Porque tú no estás para predicarle a uno o a dos, sino a cientos y miles. Porque tú eres. Déjame decirte que el único que importa es Cristo. Y cuando tú vayas con el amor de Cristo, sea uno, dos o tres, o 300 o 400, los que estén listos para escucharte, presentarás la palabra con el mismo fervor y con la misma emoción, porque tú sirves a Cristo y no te sirves a ti. Has dejado tu primer amor. Por esta razón, la iglesia insta a los creyentes a aplicar los principios básicos de su vida matrimonial, ¿De qué principios básicos estamos hablando? Vamos a 1 Corintios 6:9. Y luego vamos a ver 1 Corintios 5. Les dije que Corintios estaba cerquita de Efesios, ¿verdad? Sí, un poquito más atrás.
allí usted tiene a Gálatas y retrocediendo un poquito más, se encuentra con Corintios. Corintios 2, nosotros queremos Corintios 1. Miremos qué dice Primera de Corintios 6:9 primero. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, hoy les llaman transvestis, ni los homosexuales, en el marco, en el género masculino, para el género masculino, pero para el género femenino sería las lesbianas, ni los ladrones, dice el versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores aún virtuales. Hay estafadores virtuales hoy día. Entran en esta lista de estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y ahora el versículo 11 cierra. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Es cierto que alguna de esas características negativas se encontraban en la frente de algunos de nosotros. Mire que nos dice que teníamos todas las características, pero todos teníamos alguna de ellas. Por lo menos una de ellas. Pero lo que también es cierto que eso era en el pasado. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, mi querido hermano, la condición de la iglesia de Efeso tiene esperanza. Juan lo registra así en Apocalipsis 2. Juan le dice a Éfeso, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto,
aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y cuáles eran las obras de los nicolaitas? Las que acabamos de leer en Primera de Corintios 6, 9 al 10. Por eso el apóstol termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces sí existe un paraíso, solo que no está donde originalmente estuvo. Ha sido llevado al cielo, pero será restituido en el planeta Tierra. Y si tú y yo mantenemos nuestra vista en Jesús y perseveramos en la relación con Jesús, recogiendo aquel primer amor que hemos dejado atrás, comeremos del árbol de vida que se encuentra en medio del paraíso. Te espero en esa cena. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor por este espacio. Hemos presentado, Padre Santo, tu palabra. Y si bien es cierto, hemos sido golpeados por ella, gloria a Dios por las lecciones recibidas. Gracias, Padre, por recordarnos cuál fue la falla de Éfeso, que también es nuestra falla. Gracias, Señor, por conducir nuestra vida. Y gracias por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y el curso virtual Dios y la sexualidad, el matrimonio, creación divina. Como una creación divina, oh Señor, queremos triunfar en ella. Porque sabemos que Adán y Eva triunfaron como primicia de todos los matrimonios. Porque en Cristo Jesús todo es posible. Oramos, buen Dios, en su santo nombre. Amén. Quiero agradecer a todos los que han estado conectados con nosotros. Senkil, gracias por tus mensajes, gracias por tus corazones y tus muestras de aprecio. Esperamos que te quedes con nosotros y que te suscribas a nuestro canal. Rey González, 28. Bueno, tiene toda la colección numérica. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que te suscribas también a nuestro canal. Y que la gracia de Dios te acompañe. Ahora a continuación quedan ustedes en manos de mi querida esposa Rosita con la lección de escuela sabática regular. Bendiciones. Amor, el tiempo es tuyo. Sí. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en este día. Estoy poniendo la presentación en el slideshow porque se me había pasado ese detalle. Pero agradecemos al Señor que nos haya dado el privilegio
de estar aquí un nuevo día más. Realmente, para mí cada día que vivo es un milagro de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Así que esperamos que el tema que vamos a tocar hoy sea de bendición espiritual para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar en materia. Voy a compartir pantalla. Y ahora sí estamos listos para entrar en acción, como dicen. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Él es nuestro profesor. Y sin Él, esta clase no funciona. Oremos. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de ver este día, de disfrutar del canto de los pajaritos allá afuera que nos alegran con sus trinos y que alaban cantos de alabanza a tu nombre. Que cada uno de nosotros, los seres humanos, que hemos sido creados por encima de los animales, podamos también darte la honra y la gloria por el estilo de vida que adoptamos. Que los animales no sean más sabios que nosotros, Señor, sino que nosotros que fuimos creados un poco menor que los ángeles y fuimos creados a tu imagen y semejanza, podamos reconocerte como Dios en nuestras vidas. Espíritu Santo, hoy estamos a tus pies, dirígenos, abre nuestra mente, nuestro corazón, que nosotros también tengamos la disposición de aprender la verdad conforme está en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Qué privilegio estudiar la palabra de Dios. Para mí ha sido una bendición y más una bendición saber que puedo compartir lo que el Señor me enseña. Yo me siento primero a los pies de Jesús. El Espíritu Santo me abre el entendimiento, me permite recibir de Él una lección que es para mi vida eterna, para que yo pueda crecer, que pueda conocerlo, que pueda entregarme cada día a Él. Y entonces, por medio de la transmisión, me permite compartir todo aquello que me fue enseñado en la palabra de Dios. Así que hoy vamos a compartir, pero sí les hago la observación. Hay cosas que salen en la transmisión que el Espíritu Santo me pone, que me permite ver durante la transmisión que no vi cuando estaba estudiando personalmente. Así que el Espíritu Santo sigue siendo nuestro profesor. Él fue el que inspiró en los hombres santos que escribieron la palabra de Dios. Él fue el que inspiró la palabra. Él es el mejor intérprete porque Él recibe del Padre y el Padre lo comunica a través del Espíritu Santo. Así que vamos a entrar en materia. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia titulada La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y recordando que el lema de este trimestre es Dios nos creó para vivir eternamente. Recuerde siempre eso. Dios nos creó para vivir eternamente. La muerte es un intruso y muy pronto será erradicado, será sacado a patadas de nuestras vidas. Nunca más para ejercer su influencia sobre nosotros. Y es por eso que hoy tú y yo tenemos esperanza, una esperanza futura de que este mundo va a ser purificado de todo lo malo cuando Jesús venga por segunda vez. Y créeme, está por venir. Todas las señales están predichas en la palabra de Dios, Mateo 24, lo que está predicho en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Prácticamente todo se ha cumplido. Es cuestión de que tú y yo estemos listos. Y el Señor ha retrasado su venida, como algunos piensan, pero es para que tú y yo nos preparemos, para que cuando Él venga, ninguno de nosotros se pierda, ni sea víctima del intruso, de la muerte, sino que cada uno de nosotros pueda heredar
pueda recibir en su totalidad el regalo de la vida eterna. Sí, en su totalidad, porque todo aquel que llega a conocer al Padre a través de su Hijo Jesús, según Juan 17:3, ya tiene vida eterna. Empieza a ser restaurada la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, que se perdió por el intruso, por el pecado, y la paga del pecado es muerte. Así que permite que en este periodo de espera que estamos esperando la segunda venida de Jesús, puedas recibir de Jesús la vida eterna, porque de él emana la vida. Y cuando tú permites que Jesús sea el que viva en tu mente, more en ti a través del Espíritu Santo, él va restaurando su imagen, su carácter, que es amor. Y una vez que se restaure esa imagen, ese carácter en nosotros, estaremos a medio paso de heredar la vida eterna por completo. Porque entonces cuando venga Jesús por segunda vez, esto mortal se vestirá de inmortalidad, y entonces ahí se completará la restauración de lo que perdimos al principio, cuando nuestros primeros padres pecaron. Así que prepárate, Jesús viene pronto, prepárate. No permitas que nadie te quite tu corona de vida eterna. Así que preparémonos. Y vamos a entrar en materia. Tenemos el versículo para memorizar, que está un chinchín un poquito largo para mí, pero está lleno de enseñanza. Y nos dice 2 Corintios 11, 14 y 15 que no me debo maravillar. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así como se disfrazó, entró en una serpiente que era el ser más hermoso antes del pecado. Fue uno de los seres más preciosos que Dios creó. Él entró en ese animal y por medio de la belleza de ese animal atrajo la atención de Eva. Y le dijo la primera mentira y ella lo creyó. Así que así como él utiliza otros seres creados, puede mimetizarse, él puede como un camaleón asumir otra forma, otra manera de presentarse. Y muchas veces se presenta como un ángel de luz, como un personaje que habla como Jesús, que habla como aquellos que están o que son hijos de Dios, pero está disfrazado. Y es importante que tú puedas reconocer, identificar que la persona que te está hablando no es realmente lo que aparenta ser. Por eso la advertencia en 2 Corintios 11, 14, 15, que no me debo maravillar, tú y yo no nos debemos maravillar, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, si él se disfraza, no es extraño que él también tenga ministros. Él tiene personas que se han entregado a él y que también hacen lo mismo, se disfrazan como ministros de justicia. ¿Y cuál es el objetivo de hacer eso? Desviarnos de nuestra corona de vida. Así que es importante conocer las estrategias que utiliza Satanás para disfrazarse. Es importante conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo desenmascara. Y si tú no estás, ¿cómo se dice la palabra? No te has informado de cómo Satanás se disfraza, yo te invito a que estudies la palabra de Dios, porque allí la palabra de Dios lo desenmascara totalmente. Y si no lees la palabra de Dios, estás vulnerable, eres vulnerable
a caer en las trampas que él utiliza o que te pone en el camino por medio de su disfraz, porque como él está disfrazado, tú piensas que es lo que aparenta, pero no es. Así que es muy importante conocer la palabra de Dios, poder identificar los diferentes disfraces y no caer en su trampa. Así que hoy, después de haber visto algunos de los engaños o la introducción en el sábado sobre los engaños que justamente se van a presentar antes de que Jesús venga por segunda vez con la intención de que tú y yo perdamos la herencia de la vida eterna. Muchos están, Dios mío, están cambiando su herencia de vida eterna por una herencia corruptible, por cosas que muy pronto serán destruidas. No hagas, no permitas que Satanás te robe tu corona de vida eterna. Él ya la perdió. No permitas que te la robe. Te está ofreciendo las cosas temporales de este mundo a cambio de que tú renuncies a tu herencia eterna. No caigas en la trampa. Es una trampa sutil. Créeme, estudia la palabra de Dios para que puedas ver. Pídele al Señor que te unte colirio en los ojos para que puedas ver claramente que el sendero que probablemente tú y yo estemos llevando no es el sendero correcto. El Señor me alertó y me dijo, ese no es el sendero que quiero para tu vida. Escúchame, estudia la palabra de Dios. Y así lo hice. Y cuando me di cuenta que el sendero que llevaba era el ancho que conduce a la perdición, dije, yo no quiero ir por allí. Entonces el Señor me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empecé a cambiar. Es más, tomé la decisión de cambiar de camino. Y empecé a seguir a Jesús, porque Él es la vida eterna. De Él mana la vida. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que empecé a seguir a Jesús, caminar en sus huellas por el camino angosto que conduce a la vida eterna. Es necesario identificar cuáles son los engaños de este ser que se disfraza para que tú y yo perdamos nuestra herencia eterna. Y no porque tú cambias y ya eres cristiano, implica que no puedes caer en una trampa o que no puedas ser engañado. Hay que mantener la conexión vital con Jesús. Es necesario estudiar la palabra de Dios y estar constantemente alerta, porque Satanás adapta su disfraz conforme a tus gustos. Y puede ser que ahora que estás en el camino angosto siguiendo a Jesús, Él utilice otra estrategia para desviarte. Hay que estar alerta. No podemos dormir. Estamos en medio de una guerra. Y cuando tú estás en guerra, como decimos aquí en Panamá, en guerra avisada no muere soldado. No te duermas para que nadie te robe tu herencia, la corona de vida eterna. Así que vimos uno de los engaños, el misticismo, lo vimos el domingo. Ayer vimos otro engaño, experiencias cercanas a la muerte. Hoy, martes, vamos a ver otro engaño, la reencarnación. Wow, son engaños sutiles. Vamos a ver de qué trata la reencarnación. ¿Existe la reencarnación? No sé. Vamos a investigar porque está raro. Primero hay que entender el concepto, qué significa reencarnación. Y según el diccionario de la lengua española,
reencarnación es volver a encarnar. Quiere decir que de alguna manera yo me salí de este pellejito de la carne y ahora voy a volver a meterme en la carne. Quiere decir que se está asumiendo y dando por sentado que el alma es un ente separado del cuerpo, cuando ya hemos visto en la palabra de Dios que el cuerpo junto con el aliento de vida nos hacen un alma o un ser viviente. Así que este concepto me está diciendo con base a este significado que el alma es un ente totalmente aparte, consciente, con personalidad y todo, y que el cuerpo es otro, que el cuerpo simplemente es el envase donde entra el alma. Eso es lo que me está diciendo. Es referencia a seres o espíritus que vuelven a tomar forma corpórea. Interesante. Muy bien. La noción pagana de un alma inmortal, ese es el problema que se está teniendo, que todo el mundo asume que una vez que tú mueres, tu alma sigue viviendo eternamente. Así que eso es una noción pagana. Y esa noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o transmigración del alma. Algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esta teoría. Saben, cuando escribí la palabra reencarnación en el internet, yo jamás esperé encontrar lo que encontré. Me encontré con esta foto. Yo me quedé pensando, ¿en serio? Han puesto fotos de personajes famosos, ya sea en Hollywood o donde sea, que en comparación con personajes históricos tienen tal semejanza que están aludiendo, están diciendo que la persona que vive actualmente es una reencarnación de la persona que vivió y que ya murió. Miren ustedes a John Travolta, hicieron que este señor, y tengo otras fotos por allí que estaban de repente un poco más claras, pero la similitud, los rasgos físicos fueron impresionantes. Acá sí se nota, nada más que le faltaba el bigote. Acá también le falta el bigote, pero los rasgos son increíbles. Y si creemos que el alma es un ente que vive por la eternidad, entonces creeremos que el alma de estos personajes que ya murieron, entonces reencarnaron en los que viven actualmente. Wow. Si bien la mayoría de los cristianos cree en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en un cielo o en un infierno después de la muerte, los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. O sea, que el alma, por decir algo, de el que está ahora en John Travolta, antes, en un periodo anterior de la historia, vivió como fulano de tal, y antes de ese fulano de tal vivió en un periodo anterior como sutano de tal. Así que esa alma lo que hace es, una vez que el cuerpo muere, sale del cuerpo y busca otro cuerpo en donde volver a ser un ser viviente. Eso es lo que nos dice la reencarnación. Algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en su viaje hacia la perfección. Los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia o samsara.
Y yo me quedé, bueno, ¿qué es samsara? Y nos dice que el samsara es el ciclo de la existencia de todos los seres vivos formado por el nacimiento, la muerte y la reencarnación posterior. Y allí en el internet aparecía el símbolo, que es una rueda que está siempre en movimiento. Así que conforme a lo que cree un grupo de personas, el alma evoluciona espiritualmente y en cada reencarnación va obteniendo un conocimiento y una moralidad que lo lleva hacia la perfección espiritual. Así que el samsara nos muestra que hay 6 clases de vida: acuáticos, plantas, reptiles, insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. No entiendo el concepto, así que estoy tratando de digerirlo con una mente abierta. Entiendo el hecho de que se considere que como el alma es inmortal, que en cada reencarnación esa alma vaya evolucionando espiritualmente. Esa parte la entiendo. La que no entiendo es el samsara, pero me da la impresión que entonces estaríamos utilizando el samsara como la evolución de que el hombre primero fue un ser acuático y ha ido evolucionando hasta que llegó a ser un ser humano. Es lo que entiendo del samsara. Así que vamos a ver cómo se compara entonces la reencarnación con lo que dice la Biblia. Vamos a leer Hebreos 9, 25 a 28 y Primera de Pedro 3, 18. Y vamos a ver si Jesús murió solo una sola vez. Y de la misma manera todos los seres humanos mueren una sola vez. ¿Por qué incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y nos dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos estamos predestinados, a menos que Jesús venga por segunda vez, estamos predestinados a vivir una vez y a morir una vez. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí lo importante es que se vive una sola vez y se muere una sola vez. Una vez muerto, el alma no existe porque nosotros somos almas, somos seres vivientes. Y el ser viviente, el alma viviente, consiste en el cuerpo hecho de barro y el aliento de vida. Cuando el aliento de vida entra en el cuerpo, como dice la reencarnación, entonces somos un ser viviente o un alma. El alma somos nosotros en vida. Una vez que morimos, el cuerpo regresa a la tierra de donde salió y el alma deja de ser, porque el alma necesita 2 elementos, cuerpo y aliento de vida. Una vez que esos 2 elementos se separan, el alma deja de existir. Nosotros somos almas vivientes, almas. El alma vive cuando están los 2 elementos. Así que muchos creen no en lo que deberían creer, sino en lo que quieren creer. Si una teoría les brinda paz existencial y consuelo, para ellos eso es suficiente para resolver el debate. Pero para quienes se toman la Biblia en serio, no es posible aceptar la teoría de la reencarnación.
y vamos a puntualizar el porqué. En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Ahí es donde está el detalle. El alma no existe una vez que tu cuerpo muere, porque el alma está compuesta de dos elementos, cuerpo y aliento de vida. Una vez que esos dos se separan, el alma muere. Nosotros morimos. No hay conciencia, no hay nada. Murió. Primera Tesalonicenses nos dice entonces que va a haber una resurrección, no una reencarnación. Quiere decir que la resurrección implica que el cuerpo tal como lo conocimos, con el aliento de vida que Dios va a soplar nuevamente en ese cuerpo, hará que el alma vuelva a ser. Eso es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Porque nos dice que no ignoremos acerca del estado de los que duermen, de los que han fallecido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no reencarnó, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Refiriéndose a que cuando Jesús venga por segunda vez, él va a levantar a los muertos, aquellos que creyeron en él, y los va a llevar ante la presencia del Padre. Por lo cual os decimos esto en palabras, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, a los que fallecieron, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, aquellos que creyeron en Jesús, que Él es la vida eterna, de Él mana la vida, resucitarán primero. El cuerpo que fue a la tierra recibirá nuevamente el aliento de vida de parte de Dios y volverán a ser un alma o un ser viviente. Y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con Jesús por la eternidad. Eso es lo que presenta la palabra de Dios. En segundo lugar, la razón por la cual la teoría de la reencarnación es antibíblica es que niega la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en la obra redentora de Jesús y la reemplaza por obras humanas. Si tú crees en la reencarnación, estás creyendo que hay una evolución espiritual y que cada vez que tú reencarnas vas progresando, vas mejorando. Quiere decir que tú no necesitas a un Salvador, tú no necesitas creer que Jesús murió por ti en la cruz para que tú seas salvo, porque tú piensas que obtienes la salvación por tus buenas obras. No necesitas a Jesús, no necesitas un Salvador. En tercer lugar, la teoría de la reencarnación contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno. Porque si yo voy a reencarnar, quiere decir que yo voy a tener otra oportunidad para corregir los errores que cometí en mi vida anterior. Así que hoy puedo vivir como yo quiera si al final y al cabo tengo una segunda, tercera, cuarta, quinta e infinita veces para ir mejorando y progresando. Wow. Entonces, la parábola que nos enseñó Jesús de que aquellos que no permiten que Él transforme sus vidas y que pretenden a través de su propia justicia, sus buenas obras, puedan lograr la salvación, no funciona con la teoría de la reencarnación. Nosotros nos hacemos justos nosotros mismos por nuestras propias obras.
Y en cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida. ¿Para qué Jesús necesita venir si tú y yo vamos a estar reencarnando cada cierto tiempo? Y cada cierto tiempo vamos a ir superando la etapa anterior. No hay, es más, en la teoría de la reencarnación no necesitamos un salvador. Nosotros mismos nos salvamos a nosotros mismos, corrigiendo el mal que hay en nosotros, que estuvo en la vida anterior, la seguimos mejorando. Así que no necesitamos a Jesús por ningún lado. ¡Wow! ¡Qué manera! En quinto lugar, la teoría de la reencarnación propone oportunidades después de la muerte para que alguien supere, exacto, los escollos de su vida, lo cual no es bíblico. En resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. Y Hebreos 9, 27, 28 lo dice. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar nuestros pecados. Y aparecerá por segunda vez sin relación a eso, porque ya aquellos que se han preparado para vivir con Él por la eternidad habrán sido purificados del virus del pecado y ya no estarán sujetos a la muerte, que es el intruso que será destruido cuando Jesús venga por tercera vez. Estudie la palabra de Dios y sabrá cuándo será la tercera vez, la segunda y la tercera. Así que vamos a ver qué dicen las notas de Elena en cuanto a esta reencarnación, conflicto de los siglos. Vamos a ver la cita en la página 542 que nos dice: Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Muy parecido a lo que al sentir de Satanás, que dijo que quería ser semejante al Altísimo. Ese mismo sentir de querer ser más es lo que nos alimenta a nosotros a querer adquirir un conocimiento que realmente pensamos que nos hacen personas cultas y educadas, pero lo que realmente nos hacen es que nos desvían de la verdadera sabiduría, de la verdadera educación. El diálogo mezcla siempre la verdad con la mentira. Cuanto más la verdad se mezcla con el error, más atrayente y peligrosa es para sus víctimas. Y la primera mentira ha sido la base de la mayor parte de los engaños de Satanás, cuando le dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal. Sí, nuestros ojos fueron abiertos y hemos conocido el bien y lamentablemente también el mal. No era el plan de Dios que nosotros fuéramos víctimas del mal, porque para conocerlo no puedes conocer lo teórico, aunque puedes, pero nosotros ahora tenemos un conocimiento sumamente práctico de lo que es el mal, y era lo que Dios quería evitar. Seréis como Dios, fue la gran mentira, conocedores del bien y del mal. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento hasta la eternidad, hacia la divinidad. Además, que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. Nosotros somos ley y somos jueces nosotros mismos. Nosotros definimos qué es bueno y qué es malo. Y en la medida en que el ser humano empiece a definir lo que es bueno y lo que es malo, y es para sí mismo ley, cada día va degenerando y
vamos degenerando, convirtiéndonos en seres totalmente insensibles al dolor humano. Nos convertimos en jueces y verdugos de nuestros nos convertimos en jueces y verdugos de otros seres humanos. Decidimos quién vive y quién muere con base a nuestra propia justicia. Yo digo pensando en la cantidad de seres que mueren todos los días víctimas de la violencia, de, de las pandillas, de todo. Una persona decide quién vive y quién muere. Cada uno tiene su propia ley y con base a su ley juzga y condena a los demás. En eso hemos degenerado, en eso fue lo que Satanás nos convirtió. Sí, seréis como Dios. Tú defines quién vive y quién muere. Tú decides qué es bueno y qué es malo. Wow. ¿En qué nos ha convertido el enemigo? El juicio será justo porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en nosotros. Eso es el pensamiento popular. Un maestro espiritista dijo que cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. ¡Wow! Y otro dice, todo ser justo y perfecto es Cristo. Si todos somos semidioses, estamos cumpliendo con lo que Satanás dijo, que una vez que comiéramos del fruto seríamos como Dios o como los dioses, conociendo el bien y el mal. Así que somos semidioses, no caídos. ¡Wow! ¡Qué locura! Y terminamos esta cita diciendo, y terminamos también nuestra intervención. Así que cuando tú crees en estos engaños de Satanás, ¿qué es lo que estás haciendo? En lugar de la justicia y la perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecaminosa, pecadora del hombre, sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla de juicio o modelo de carácter. Nosotros nos hemos convertido en dioses y nosotros definimos qué es la ley. Nosotros definimos bajo qué reglas juzgamos y condenamos a los demás. Por eso la Biblia nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el mismo parámetro que tú utilizas para juzgar y condenar es el mismo parámetro que Dios utilizará en ti. Tú decidiste quién vive y quién muere, ¿ok? Con esa misma ley que tú aplicaste a otro, es la que el Señor te va a aplicar a ti por querer asumir un, una posición que no te corresponde. Quiera Dios que nosotros nos demos cuenta de que como seres pecaminosos, contaminados por el virus del pecado, no somos quienes para determinar quién vive y quién muere. No somos Dios y tampoco somos justos, porque nuestra justicia está totalmente manchada y contaminada con el egoísmo. No somos objetivos cuando juzgamos. Quiera Dios que nosotros hoy podamos reflexionar, podamos estudiar la palabra de Dios y ver qué es la ley perfecta de Dios, quién realmente es el juez justo. Es Dios, porque Él conoce nuestra condición, sabe que somos pecaminosos y sabe que nada de lo que salga de nosotros es bueno. Y solo Él tiene el derecho
por ser nuestro creador, de juzgar y de condenar. Y el Padre le dio el juicio al Hijo. Solo Jesús tiene la potestad de juzgar y condenar. Por ello, en el cielo existen los registros de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Hay un registro perfecto, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para justamente recibir nuestra recompensa conforme a lo que están escritos en los libros del cielo. Pida a Dios que hoy esos registros puedan reflejar a quien amamos. Si amamos a Dios o amamos al enemigo de Dios. Porque nuestro estilo de vida va a reflejar a quien amamos. Yo te invito hoy a dejarte atraer por el amor de Dios. Permite que Dios, a través de su Hijo, pueda llevarte a conocerlo y que al conocerlo te des cuenta que Dios es amor, que no desea que tú te dejes o que seas seducido, que seas engañado por los disfraces de Satanás, sino que puedas ver cada uno de sus engaños y puedas alejarte de ellos. Permitir que el Espíritu Santo te conduzca hacia la verdad. La verdad es una persona, es Cristo Jesús. Y en la medida en que lo llegues a conocer, esa verdad te hará libre de todos los engaños de Satanás. Si ese es tu deseo, te invito a orar. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad. Gracias porque tú eres la verdad. Y el llegar a conocerte, el llegar a entregarnos por completo a ti, por amor, nos hace libre, libre de los engaños, libre de todo pecado, libre de todo pecado y de toda maldad. Por favor, Señor, fortalécenos, que nuestro entendimiento pueda ver claramente tu verdad. Que esa verdad nos conduzca a entregarnos por completo a ti y a recibir la herencia que te costó la vida, Señor, pero que tú te entregaste por completo a nosotros para que pudiéramos tener vida eterna. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Y que a partir de hoy podamos vivir conforme a la verdad que está en tu palabra. Y que permitamos que el Espíritu Santo restaure tu imagen, tu semejanza y tu carácter en nosotros. Que cuando vengas por segunda vez, entonces y solo entonces, tendremos vida inmortal. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Que pasen un excelente día. Gracias a Dios y gracias, damas a Rosita. Y con esto decimos, al que el Señor llama, Capacita. capacita, al que envía, Acompaña. acompaña. Todos juntos, Dios, siempre gozosos, atrás. Conectados a Jesús a través de su palabra. Conectados a Jesús a través de su palabra. Amén, amén, amén. Hola, mami, ¿cómo estás? Bendiciones. A través de la Biblia. Bendiciones. Ay, papi, pero no te pongas celoso porque no me dejas saludar a la mami. Ah, caramba. Por favor, papá. Ahora sí estamos mal. Apareció la que faltaba. Ay, papi, pero no es para tanto tampoco. Oye, Ay, mis queridos y adorados hermanos, le pido que oren mucho porque el domingo pasado ocurrió una tragedia en Colombia donde un bus
como 40 y casi 50 personas. De esos 50 fallecieron como 34 personas. Wow. Hubieron muchos, así que por favor oren mucho por esa familia que hoy están llorando. Sus familiares están pasando muchas cosas terribles. Y el ser humano a veces no comprende, papi, las cosas de Dios. Exacto. Y yo siempre le pido a mi familia antes de salir de la casa, oren y a veces me tildan como si yo estuviera loca. Le digo, sí, yo sí estoy loca. Pero a veces nosotros salimos y no sabemos si regresamos. Exacto, muy cierto. Así que oren mucho por mi país porque está habiendo muchas inundaciones, muchas cosas. Mami, estás bella, estás hermosa, que Dios te bendiga y te tenga llena de sabiduría. Amén, amén, amén. Papi, no te pongas celoso, para ti también hay. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y me los guarde a todos. Amén, amén. Cayó mi boca. Nada. Nos despedimos porque ya el tiempo me está comiendo. Bueno, Sí. bueno. No hay camino a Cristo hoy, no hay la gran comisión, ni hoy ni mañana. Seguimos el viernes. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz informativa de sus hermanos Rosita de Moreno, Arisleidy, nuestra hija, que está en Panamá, pero es de Colombia, y también es panameña. Ya la robamos. Amén, amén, amén. Así sí me gusta, porque ya te iba a... Moreno, su servidor. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el día de mañana con la transmisión. También va a ser cortada como la de hoy. Bendiciones.